Oh, amado profesor. Sí, profesor, hemos enfrentado y guardado su secreto que nos ha enseñado, que hemos visto cómo hace poco usted miró fijamente el sol y dijo que hay quienes no miran el sol por tener temor a quedar ciego, o no siembran rosas por temor a espinarse, y usted lo observó. Y nos llama esto a asombro porque usted sí puede decir, oh, Emmanuel, y hablar del anticristo. Y lo demostró, amado profesor, cuando colocó la estrella de David, que lo nacional. El Cristo que es de fuera occidental en cuanto al nombre traducido de Mesías, de acá a allá occidente, que se adueñan de los escritos conocidos como los escritos del primitivismo cristiano después de la muerte de Cristo. Y ahí se ve que Cristo tiene 6 letras, Israel 6 y la estrella de David 6. Pero sin embargo, algunos dicen que Dios está con ellos, pero se olvidan cuán perseguido ha sido tu pueblo. Y que aquí tiene que ver mucho con los hermanos de Canaán, porque entra a Siria y Siria. Y debido a eso tiene que ver con el nombre Emmanuel e Isaías. Por eso, oh, anticristo, oh, Emmanuel. Porque es que Emmanuel es un nombre más de los que se le ha dado a la tergiversación de esa palabra en cuanto a que un Mesías llegaría. Y sale precisamente de la tierra de Israel, donde podemos encontrar que sería para nosotros demasiada redundancia añadir que el vencedor siempre impone su voluntad. Y aquí hace presencia Justiniano y codifica las leyes antijudías. Y al colocar las leyes antijudías hay una persecución, pero en los próximos capítulos hablaremos de esto para darle fin al verdadero Jesucristo. Y les voy a enseñar a predicar. Resulta que si nosotros vemos que en la religión, siempre como en el mundo del espíritu que lucha y combate contra el mal, un mal que ha sido impuesto, y quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo, del bien y el mal, es precisamente la iglesia, quien determina lo lícito y lo ilícito. Debemos mencionar la relatividad que existe, la validez universal de esos parámetros para poder entender que cada cultura tiene el bien y el mal en sus cuestiones morales e interpretados de diferentes formas y aceptados legalmente en diferentes formas. Occidente la tenía de otra manera, y por eso es que la iglesia en esos parámetros encuentra el concepto de moral que varía tanto como la diferencia de cultura que existen. Y dentro de la misma iglesia romana ha habido importantes cambios de muchas formas y tipos acordes al momento y a la exigencia de movilidad, que nosotros sabemos y que yo como su profesor le enseño aquí en esta catatumba, en esta cueva, en este apartado, a ustedes seres visibles e invisibles, porque no podemos desentrañar los misterios del tiempo, ni podemos detener ni saber cuándo va a ser la próxima rotación de la Tierra. Como ningún gusano sabe que algún día va a ser una mariposa, tampoco podemos determinar qué va a suceder. Por eso el futuro ya está aquí y los han cogido como ladrón en la noche, y por eso les voy a enseñar a predicar.
Apenas hace poco se observaron que hay una sombra en forma de anillo alrededor del Sol. Apenas se han descubierto tantas cosas y yo me pregunto qué sería si el Mesías se llegara hoy y no en aquella época en que llegó. ¿Cambiarían las cosas? ¿Utilizaría los medios modernos para curar? Utilizaría, porque ya de la antigüedad existían médicos que curaban. E incluso el mismo Jacob fue embalsamado en Egipto antes de que naciera el Señor. Ya existía la medicina. ¿Usaría él todo lo que el Espíritu Santo le hubiese dicho y hablado al corazón? Por ejemplo, cuando se le habló al corazón de Felipe, que esto tiene que ver con ejemplo de los apóstoles. De este modo aprendieron con él cómo ser conducidos. Hoy él nos quiere enseñar la misma lección, para que no confundan que el anticristo es este y es el otro, cuando buscaban hasta en las sombras y en los lunares de los hombres que de una u otra forma habían estado sobre la tierra. Hace poco decían que era Putin, que fue Hitler, que fue Vespuciano, que fue el otro, el de la esquina, el otro, el Papa Sultano y Peresengano. Y resulta que tenía que salir del mismo Israel. ¿Y quién lleva esa palabra de Cristo? Sale fuera y aparecen los dos lenguajes, el comercial y el imperial, y de allá salen las Biblias de forma, y por eso usted no entiende qué es Emmanuel. Y yo les voy a dar la clase para que entienda. Pero primero voy a redondear esto y voy a terminar con esa clase para enseñar cómo se enseña a predicar. Si yo tengo en cuenta que la iglesia es la que impone lo que es bueno, lo que es malo, el bien y el mal, lo lícito y lo pecaminoso, ya que sabemos que en varias morales y culturas lo que es bueno en una, en otra es malo, y lo que es malo en otras culturas es normal y bueno. Por lo tanto, podemos decir que en algún momento la fuerza de la iglesia se basó en su poderío militar y concretamente económico, y en otros vendió fe, vendió indulgencias. Hoy en día vemos que compran fe, compran indulgencia, la gente la vende, la compra, se la vende al mejor postor para creerse en grupos sociológicamente. Y aquí no estamos hablando del poeta y el lunático, no estamos hablando de Job. Por lo tanto, también ha dedicado largos periodos a la evangelización, al aspecto meramente espiritual, pero en su historia se registran atroces crímenes cometidos en nombre de la Santa Iglesia y en nombre de los secretos que se guardan. Por lo tanto, cuando en realidad las motivaciones eran conservar o extender su control económico político. Bastan dos ejemplos que quiero dar, y eso sucede lo mismo cuando el Imperio Romano en el pueblo de Dios, para poder hablar de Justiniano y la ley antijudía. Eso era un judío. Por lo tanto, también gozó de persecución en épocas del imperio. Ya aquí con Justiniano toman otros cauces la cuestión, y entonces vemos que la Santa Iglesia, cuando en realidad sus motivaciones eran conservar o extender su control económico y su control político, y para esto voy a dar dos ejemplos: la Santa Cruzada y la Santa Inquisición. Y las cruzadas tienen que ver con las luchas religiosas que involucran a Palestina y a los musulmanes y a España y a otras cuestiones, que no quiero tener la lengua larga porque hay mucha gente predicando que no sabe predicar y que no saben ni siquiera qué es Emmanuel. Y apunten, queridos estudiantes míos que están aquí, invisibles y no invisibles, lo siguiente para que sepan qué es Emmanuel. Emmanuel no significa que Dios ha llegado y está en medio de ellos. Ya a él se le habían dado diferentes nombres. Se le había llamado por medio de Isaías que tiene un hijo y lleva también posiblemente
esa referencia. Vamos a desentrañar esto, queridos estudiantes, porque he sido enviado para aclarar las cuestiones tergiversadas y las mentiras escritas fuera de la tierra donde realmente está el Mesías y debe sentarse el anticristo, no fuera de ahí, porque la misma palabra dice que se sentará en el trono de Dios. ¿Y dónde quedaba el trono de Dios? ¿Dónde gobernaba Dios en su nombre? En el templo de Salomón, en Israel. No puede estar fuera de ahí, por lo tanto no es Putin, no es Xi Jinping, no es el Papa, no es Robinson, su profesor, no es nadie, sino que en la fenomenología del Espíritu debemos transformarnos en nombre del Espíritu Santo para poder encarnar la palabra y decir la verdad a quienes nos escuchan. De esa manera yo les puedo explicar que esta palabra, que quiere decir en el idioma original, con nosotros está Dios. Es un nombre mencionado por primera vez por el profeta Isaías en el capítulo 7, 14 y el capítulo 8, versículo 8, durante el reinado de un rey llamado Acaz en el año 761 al 736 al 46, antes de que se le dijera o alguien pensara fuera de Israel que ese era el crucificado. Por lo tanto, vamos a ver qué relación tiene realmente con ese crucificado. Quiere decir que la única y verdadera ocasión en que aparece el nombre de Emmanuel se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 1, 23, y es como título de Cristo o el Mesías, que aquel pueblo al que se le empezó la persecución en época de Justiniano y que empieza desde la iglesia de Sofía, dan las bases para el cristianismo y el antisemitismo, conformando a dos culturas que provienen de un mismo vientre nacional, que es la tierra prometida y santa de Israel, y que ahí está el pueblo judío y su división. Por lo tanto, podemos continuar para explicarle estas palabras para que no hablen ni anden gritando, diciendo cosas que ni siquiera apenas se le pregunta algo no tienen ni idea ni en qué tiempo sucedieron estas cosas. Si nosotros vemos que en vista de las diferentes circunstancias en las que se dio la profecía, los comentaristas bíblicos han intentado identificar a un Emmanuel de los días de Isaías, de quien se puede decir que sirvió de señal de que Dios estaba con ellos en la guerra y que en esos momentos se encontraban los reyes de Israel y Siria en revueltas, y por eso evocaban y pedían a Acaz, el rey de Judá, a fin de colocar hijos de Tarel sobre su trono. Y de aquí viene por qué Isaías 7:1, cuando Yahvé sin embargo recordó el pacto para un reino que había hecho con David, el antepasado de Acaz, y envió a su profeta con este mensaje consolador. Continuamos en la tercera parte para darle fin a esto de Emmanuel y por qué, Israel, y de dónde viene su persecución después de Justiniano y la creación de la Trinidad.